Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Buenas, me gustaría en primer lugar presentaros a Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo. Antonio Jesús es profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba. Ha recibido el Premio de Investigación de la Cátedra Intercultural por sus investigaciones sobre bullying y discriminación étnico-cultural. También ha propuesto el modelo educativo de convivencia intercultural para prevenir violencia entre iguales. Su investigación sobre este tema comenzó hace casi 20 años y es uno de los referentes nacionales sobre bullying étnico-cultural, motivo por el que le agradecemos que haya aceptado realizar esta entrevista y compartir con nosotros su conocimiento. Bienvenido, Antonio Jesús. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y para todas. Me gustaría comenzar esta entrevista definiendo y contextualizando a qué nos referimos cuando hablamos de bullying étnico-cultural, porque sabemos que no es fácil diferenciar o reconocer a veces cuando ocurre una situación de bullying, y quizás es aún más difícil cuando hablamos de un fenómeno menos conocido como es el bullying étnico-cultural. Así que, ¿podrías contarnos en qué consiste este fenómeno? Sí, sin duda es un fenómeno un poco escurridizo. El bullying étnico-cultural es un fenómeno que se da en las comunidades educativas en las que existe diversidad étnico-cultural, pero que en general no es identificado bajo esta etiqueta por parte de los miembros de las mismas. Incluso en ocasiones es subestimado por la falta de conciencia que existe sobre esta dinámica. Claro. También existe cierta confusión respecto al mismo porque se diluye entre otros conceptos que quizá el profesorado, la familia, el alumnado manejan más, como son los términos de bullying, discriminación o racismo. El bullying étnico-cultural es el acoso que se ejerce y se sufre entre las y los escolares, que se basa en cuestiones de prejuicios étnico-culturales, tales como las diferencias relacionadas con el proceder de otro lugar, con tener diferentes creencias religiosas, un color de piel o rasgos distintos, hábitos o costumbres, entre otras cuestiones. En este acoso existe una motivación ya sea explícita o implícita de carácter discriminatorio que se basa en diferencias relacionadas con conceptos que os he comentado anteriormente. Por lo que comentas, parece que no es cualquier tipo de bullying, pero como comparte parte de la etiqueta, lo primero que nos gustaría saber es qué tiene en común con lo que habitualmente hemos llamado bullying. Sí, el bullying étnico-cultural, al igual que el bullying, se refiere a fenómenos de agresiones entre iguales, intencionales, reiteradas y bajo un desequilibrio de poder, en el que los agresores someten a sus víctimas en relación también a perversión de principios morales que son muy elementales y que vulneran la más mínima reciprocidad que sería deseable entre los iguales. Claro. Estos son aspectos comunes que comparten el bullying étnico-cultural con el bullying. Hemos visto que hay aspectos que son compartidos con el bullying en general, pero ¿qué aspectos diferenciales tiene el bullying étnico-cultural? Sin duda, se basa en elementos discriminatorios de corte étnico-cultural, que podemos denominar básicamente como prejuicios racistas o étnico-culturales. El agresor étnico-cultural puede instrumentalizar las diferencias étnico-culturales, los llamados prejuicios imperantes, como modo más explícito de agresión discriminatoria, y también pueden tener una motivación implícita. Las víctimas étnico-culturales pueden apreciar en las agresiones claramente los patrones prejuiciosos y discriminatorios, al ser más explícitas. Y en otras ocasiones, aunque sufran agresiones no explícitamente prejuiciosas, pueden también interpretar que la motivación que se encuentra en el fondo de este tipo de maltrato es la consideración de ser diferente. Cuando hablamos de prejuicios y de discriminación, hay veces que estos son implícitos o que están muy normalizados socialmente. Me pregunto si hay algunas señales de alerta que ayudaría al profesorado y a los centros educativos a identificar o a reconocer que efectivamente podría estar ocurriendo un caso de bullying étnico-cultural en su centro. ¿En qué deben fijarse?
Las señales de alarma en principio pueden ser las mismas que podrían observarse en un caso llamado de bullying tradicional, pero por la especificidad de este fenómeno, sin duda hay también algunos elementos que pueden llamarnos más la atención en este fenómeno tan particular. De hecho, hoy sabemos que los instrumentos de registro o medida del bullying general no siempre son sensibles a registrar todos los casos en los que se estaba agrediendo o se estaba siendo victimizado en función de diferencias étnico-culturales. La presencia de elementos prejuiciosos en las que el contenido es claramente xenófobo, o por ejemplo que se pueden dar situaciones en las que se generan incluso por medios digitales algunos memes dirigidos o alusivos a alguna de estas diferencias, entre otros, pueden ser señales de que se está produciendo este fenómeno. Sin embargo, no siempre hay manifestaciones explícitas, como hemos comentado en algunas de las anteriores respuestas, en base a esos prejuicios, lo que hace muy escurridizo a los ojos de los docentes y de la familia este fenómeno violento. Es necesario entender que se pueden producir comportamientos agresivos tales como la exclusión social del considerado diferente en base a un prejuicio que es más de carácter sutil. En estas ocasiones es muy difícil conocer que la agresión es intencional y prejuiciosa, porque origina un aislamiento social en la víctima que tanto ella como para los adultos que podrían interpretar la situación, pues no necesariamente puede ser identificada en base a cuestiones étnico-culturales. Especialmente este tipo de situaciones es muy necesario que los docentes, la familia, los adultos del contexto, incluso los iguales, tengan una sensibilidad especial para poder captar estas situaciones en que no hay unos indicios claros de que se está cometiendo una exclusión sutil en base a un prejuicio étnico-cultural. El pensamiento de los iguales, las atribuciones que hacen de los comportamientos unos respecto a otros, así como los niveles de prejuicios manifiestos y sutiles, pueden ser claves para la detección de este bullying étnico-cultural. Es decir, al final hablamos de bullying étnico-cultural cuando nos referimos a tres cosas, ¿no? Por un lado, si las agresiones en su contenido hacen alusión a esas diferencias étnico-culturales, como el uso de comentarios o insultos xenófobos. Por otro lado, si se excluye a alguien o se le trata de forma diferente al resto, de manera sistemática y recurrente, siempre a la misma persona y justo él o ella pertenece a una minoría étnico-cultural en ese contexto. Y también cuando la motivación para agredir o la percepción de la víctima es que se le agrede porque no se le acepta o no se respeta su origen o cultura. Me gustaría saber si este fenómeno ha cambiado con los años. A lo largo de los 50 años de investigación se han registrado múltiples evidencias de que el bullying étnico-cultural se producía. El primer caso documentado se publica en una revista científica en los 70, con el que comienza la tradición de estudios sobre este fenómeno. Y curiosamente era un fenómeno observado de acoso y maltrato grupal hacia una víctima, en este caso de carácter racista, que hoy por hoy consideraríamos bajo la etiqueta de bullying étnico-cultural. Sin embargo, a lo largo de estos 50 años se ha estudiado mucho el fenómeno de forma genérica y muy poco desde el punto de vista de los estigmas que genera discriminación. Desde entonces, algunos estudios generales sobre bullying aportan evidencias durante un tiempo para conceptualizar. En esas primeras décadas se conceptualizaba de forma somera como bullying racista. Se refería fundamentalmente a nominaciones, motes e insultos racistas. Es ya a principios de este siglo cuando algunos investigadores muestran que además de estas formas de victimización racista se producían otras, como por ejemplo la exclusión social que comentamos anteriormente. Y actualmente, ¿qué comportamientos de bullying étnico-cultural son más frecuentes? En los últimos años, las formas de agresión étnico-cultural más documentadas en el plano físico son las de carácter verbal directo, tipo insultos, motes, amenazas, ese mote peyorativo cargado de tintes racistas, o la exclusión social directa, que se suele desarrollar en el plano presencial. Incluso también en el plano virtual se da el llamado hate speech o mensajes de odio racista. Con toda esta información en mente, ¿en qué contextos se está mostrando que existe un mayor riesgo de que se den situaciones de bullying étnico-cultural? Se estima que en función del incremento de los flujos migratorios en cada contexto, el aumento de la diversidad étnico-cultural en distintas sociedades y sobre todo en los contextos de adversidades crecientes o de crisis socioeconómicas, sanitarias o catástrofes naturales o provocadas por conflictos o violencia humana, es posible que se incrementen los fenómenos de discriminación e exclusión étnico-cultural a nivel social. Y en particular,
Aumentan los casos de bullying étnico-cultural entre iguales en las escuelas y en otros contextos de interacción de los menores, como por ejemplo en las calles de las ciudades o en las redes sociales. Nos estabas presentando justo ahora, ¿no?, cómo hay algunas variables, algunos factores, que parece que se asocian con un incremento de este fenómeno en los centros educativos y también en otros espacios como en las redes sociales. Con el objetivo de que el profesorado y los centros educativos puedan prevenir este fenómeno, nos gustaría que nos hablases sobre cuáles son los motivos que hay detrás de este tipo de bullying. Para comenzar, pueden ser los mismos que se encuentran detrás del bullying general o personal. Sin embargo, este fenómeno discriminatorio está originado y potenciado por algunos factores más. Los estudios que hemos realizado en los últimos años apuntan a que un factor central en las motivaciones o en las causas se encuentra en los prejuicios de corte social, pudiendo estos ser tanto racistas de tipo manifiesto como étnico-culturales que se consideran más sutiles. Estos prejuicios pueden verse incrementados por situaciones contextuales y sociales adversas o críticas. También hemos observado que en las bajas habilidades sociales, baja empatía, baja autoestima personal o autoestima étnico-cultural, estos aspectos suelen relacionarse con mayor implicación en los roles tanto de agresor étnico-cultural como de víctima étnico-cultural. Hay veces que no es fácil identificar los prejuicios y, sin embargo, es muy importante porque están en la base del bullying étnico-cultural. Me pregunto si podrías poner un ejemplo de cómo reconocer la diferencia entre un prejuicio manifiesto y un prejuicio más sutil. De hecho, es una magnífica pregunta porque quizás es donde se encuentra gran parte de la clave para la detección de este tipo de fenómenos y para la revisión no solo de las creencias, atribuciones y prejuicios que pueden tener los chicos y chicas entre ellos en las redes de iguales, sino también para el propio profesorado en su práctica educativa cotidiana. Si les preguntamos a cualquier persona de la sociedad en la que estamos si es racista, la mayor parte no se identificarán con esa etiqueta y aseverarán que no son racistas, que se reconocen como no racistas, incluso antirracistas. Es seguramente porque no tienen un nivel de prejuicio manifiesto, ese prejuicio que es abiertamente racista, en el que una persona podría expresar cosas tales como las personas de otro color o que vienen de otro país pues no tienen el mismo valor que las personas de mi país o de mi raza, etcétera. Ese tipo de prejuicio se hizo muchísimo por erradicarlo desde la Segunda Guerra Mundial y de hecho está muy penalizado y perseguido a través de normativas, de legislación y es objeto de sanción, incluso también de reprobación pública cuando alguna persona lo exhibe. De hecho, hasta en los campos de fútbol y en la grada se está haciendo también mucho hincapié en erradicar ese tipo de prejuicio tan manifiesto. Sin embargo, en todo y en todas puede subyacer de una forma más sutil un prejuicio que no es tan manifiesto. Es cuando en la mente de la persona o en la mente del escolar o en la mente del docente existe la concepción de que existen culturas, llamémosle superiores o de primer nivel, y otras pues que se consideran de menor valor, ¿no? Esto es un prejuicio sutil muy escurridizo que normalmente desemboca en acciones que no son claramente directas y manifiestas y en, por ejemplo, fenómenos de exclusión, de aislamiento, de desatención hacia el compañero que es un igual pero se considera diferente porque viene de otro país, porque tiene otro color de piel o porque tiene otra cultura y otra religión. Y desde ese punto de vista, incluso para la víctima, es muy difícil saber a ciencia cierta el fondo de la cuestión por la cual está siendo aislado. Y esa sutileza hace muy difícil en algunos momentos la detección y por supuesto también el intervenir para poder restablecer el equilibrio que sería lógico en las relaciones entre iguales y que no hubiera esa discriminación más sutil, más étnico-cultural. Genial. Yo creo que ha quedado muy claro y muy concreto cómo se observan esos prejuicios. Otra forma que tenemos de comprender el fenómeno y la necesidad de prevenirlo es a través de las consecuencias que tiene, de su impacto. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying étnico-cultural? Sí, este fenómeno tiene consecuencias graves para los implicados, para los espectadores e incluso a nivel social más allá de la escuela. En algunos de nuestros estudios sobre el mismo hemos observado cómo el bullying étnico-cultural es valorado peor por escolares como más dañino y moralmente más reprobable que incluso el bullying genérico.
Además de las consecuencias negativas que el bullying suele causar en las víctimas, agresores y espectadores, el bullying étnico-cultural, por su carácter discriminatorio, produce más efectos y quizás más altamente perjudiciales, tales como que en sus víctimas puede observarse un descenso del sentimiento de orgullo de pertenecer a un grupo étnico-cultural al que lo hacen, lo que puede incrementar también un riesgo de exclusión presente y futuro al no sentirse parte ni del propio grupo, llamémosle el contexto familiar más inmediato, ni bien recibidos tampoco ni acogidos por los otros grupos del contexto e incrementar así su riesgo de ser captados incluso por bandas juveniles violentas. En sus agresores puede también afianzarse patrones de conducta prejuiciosos y discriminatorios que cuando son más de carácter manifiesto pueden ser considerados también incluso delictivos, volviendo los candidatos ideales también para ser captados por bandas juveniles, violentas o discriminatorias. Sus espectadores también corren riesgo de normalizar este tipo de violencia discriminatoria, porque pueden realizar un aprendizaje vicario e incluso asumir los prejuicios racistas o étnico-culturales que estas agresiones destilan. Las escuelas que no previenen y que no intervienen en la desarticulación del bullying étnico-cultural corren también el riesgo de ser y de impregnarse de estos prejuicios sociales imperantes y de que en las relaciones entre los iguales pues, aniden conflictos, agresiones y violencia de carácter étnico-cultural. La escuela que desatiende esto sin quererlo puede ser el escenario de la reproducción de las discriminaciones imperantes en cada sociedad. Y esto perpetúa así un esquema de asimetría étnico-cultural hacia el futuro. Vale. Quien haya llegado hasta aquí probablemente se esté planteando: no quiero que esto suceda en mi centro educativo, quiero hacer algo para cambiarlo, para pararlo, para prevenirlo, porque no me gustaría que una víctima acabe teniendo dificultades para desarrollar su propia identidad, porque el bullying étnico-cultural al final dificulta que la persona se sienta orgullosa de ser quien es. Por tanto, nos gustaría, para terminar la entrevista, que nos hablases de qué consejos darías a los centros educativos para prevenir este fenómeno o para intervenir directamente en el caso de que se confirme un caso de bullying étnico-cultural. En primer lugar, animaría muchísimo a las comunidades educativas y, por supuesto, a las figuras clave en cada comunidad educativa, que son realmente el profesorado en la promoción de la convivencia intercultural. Hay que contribuir a que realmente se haga visible lo que hasta el momento aparece soterrado y tiene cierta invisibilidad, que es el bullying étnico-cultural. En base a los estudios que hemos realizado y a la literatura científica existente, hemos propuesto un modelo, el modelo psicoeducativo de convivencia intercultural, el acrónimo es MECI. Tiene varios principios y varios fundamentos que de una manera sintética pues paso a resumir. Los principios de este básicamente son: el primero, desarrollar actividades educativas que permitan tomar conciencia de la diversidad étnico-cultural y de la desigualdad y de los prejuicios. El segundo sería constituir una escuela que fuera un agente de cambio y de transformación social para superar las desigualdades y los prejuicios. El tercero es desarrollar actividades para enseñar y vivir en la pluralidad étnico-cultural. Y el cuarto sería utilizar la comunicación y el diálogo intercultural para generar convivencia escolar. Para ello, la metodología de enseñanza y aprendizaje debería de estar basada fundamentalmente en retos y en problemas reales relacionados con la diversidad étnico-cultural. Es muy importante que el profesorado tenga la habilidad de centrar la atención del alumnado sobre realmente problemas y retos que van surgiendo de conflicto étnico-cultural, porque ello le va a posibilitar realmente tratar la base del tema, que son los prejuicios, ya sean manifiestos y sutiles, pues realmente en base a lo que le ocupa y les preocupa a los escolares, que es dar respuesta a las preguntas que ellos se hacen cuando tienen que enfrentarse a situaciones conflictivas. Claro. También debería ser proceso de enseñanza y aprendizaje que implique a las minorías culturales para que se adueñen y se empoderen y se sitúen en el proyecto educativo de la escuela.
En este sentido, empoderar a las minorías étnico-culturales presentes en el contexto para que formen parte del tejido de la escuela es vital, porque si no están presentes de una forma más o menos clara en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues la visualización que se tiene de la escuela es como un agente social que representa quizá una mayoría étnico-cultural y pueden no sentirse bien recibidos los chicos y chicas de distinto origen étnico-cultural. También es importante que se trabaje la educación emocional y la empatía, no solo en el plano individual, sino también en un plano más desconocido que es el plano social, teniendo en cuenta también en consideración los distintos grupos étnico-culturales que están presentes en el contexto. Hacer sentirse cómodo al que tiene rasgos, viene con un aporte de una cultura diferente, sentir y hacer sentir que esos aportes culturales son bien recibidos y es riqueza para todos, es una parte muy importante de una empatía grupal y social que no siempre se trabaja de modo consciente en la escuela. Claro. Y también es importante que se trabaje de forma colaborativa, de forma cooperativa, que se articule no solo el trabajo entre los miembros directos de las comunidades educativas, sino también a otros agentes, a asociaciones y otros grupos étnico-culturales presentes en el contexto inmediato de la escuela. En la medida en que estos principios y aspectos metodológicos se contemplan y se articulan en el desarrollo de la actividad educativa en la escuela, puede contribuirse mucho y decisivamente al desarrollo de una convivencia intercultural y a prevenir el indeseado bullying étnico-cultural. Vale. Muchas gracias, Antonio Jesús, por darnos tantas claves y por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo y, por supuesto, siempre a vuestra disposición porque hay que darle visibilidad a este fenómeno. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.